pendientes de que no haya contrabando en el país. O sea, ¿qué hace reuniéndose directamente con las personas que podrían estar investigando al zar del contrabando? Y aquí también esto de Abelardo de la Espriella da una muestra más de que el señor Diego Marín Buitrago, que tiene muchos señalamientos con el actual gobierno, que no lo estamos desconociendo ni con esta información le estamos tratando de lavar la cara o de alguna manera desconociendo también los señalamientos al EMUS, al señor del DNI y demás, es que es una relación de hace más de 30 años con todo el establecimiento. O sea, realmente la infiltración de Papá Pitufo en el establecimiento colombiano va desde abogados como Abelardo de la Espriella hasta los más altos pues estamentos como son las campañas políticas, e incluso pues muchos hablan de relaciones directas con la DIAN y con la Polfa, o sea, los que realmente tienen que regular que no se esté pasando esto. Y recordemos también que el exdirector de la DIAN, el señor Luis Carlos Reyes, hablaba de cómo políticos le habían pedido poner a ciertos personajes de la DIAN y de la Polfa en ciertos puertos como Barranquilla, en el caso de Efraín Cepeda, en Buenaventura. O sea, estamos hablando de sitios donde el contrabando es el pan de cada día. Uh-huh. Pero mire, Julián, justamente continuando con esta investigación, pues hay que decir que presuntamente hubo más presiones en su momento, se dijo durante el gobierno de Iván Duque, para que el director de la Polfa, esa policía fiscal y aduanera que usted acaba de explicar qué es, el director era el general Juan Carlos Buitrago, pues saliera de su cargo. ¿Por qué? Pues porque él estaba investigando al señor Diego Marín, al zar de contrabando. ¿Y cómo llegaron esas presiones? Pues él ha hablado de que, por ejemplo, el expresidente Andrés Pastrana pidió su cargo, pero también, pues, justamente por la relación que tenía Papá Pitufo con algunos miembros del gobierno nacional. Y aquí hay que también traer a colación un punto bien importante en este tema, y es que Abelardo de la Espriella no solamente era abogado de Diego Marín a través de su firma de la Espriella Lawyers y de su socio Daniel Peñarredonda, sino que el hoy candidato por la derecha a la presidencia, pues era también defensor de Carlos Holmes Trujillo, el ex canciller y el ex ministro de Defensa de la época, que en paz descanse además, porque recordemos que él murió por el COVID, y esa influencia la pudo haber usado presuntamente a favor de su otro cliente. Es decir, estaba el señor Abelardo de la Espriella jugando a las dos bandas, en los dos bandos, porque justamente veamos el pantallazo de Carlos Holmes, pues en 2019, cuando él tiene todo un proceso pues penal o legal por unas declaraciones que hizo con relación a las FARC, se conoció que quien lo iba a representar era Abelardo de la Espriella. Carlos Holmes Trujillo era el ministro de Defensa. Juan Carlos Buitrago era el director de la Polfa y salió de la Polfa por estar investigando a Diego Marín. Resulta que el abogado de Diego Marín era Abelardo de la Espriella y el abogado de Carlos Holmes Trujillo era Abelardo de la Espriella. Justamente quiero que recordemos unas declaraciones que dio el general Juan Carlos Buitrago cuando habló de su libro Los principios no se negocian, en donde cuenta justamente todo esto. Esto fue unas declaraciones que dio a la emisora W Radio, y él dice que le sorprendió mucho el hecho de que el abogado del delincuente que él estaba investigando en su momento, es decir, Diego Marín, pues fuera el mismo que su jefe, digamos, o su alto mando en el gobierno, que era el ministro de Defensa de Duque. Hágame el bendito favor, escuchemos. Pero cuando usted habla de abogados inescrupulosos que utilizan todas esas estrategias que nos ha narrado, ¿a quién se refiere? Son muchísimos los casos, inclusive de denuncias y de investigaciones y de gente que va a la cárcel por fuga y por filtración de la información. Y esto es porque permanentemente hay, repito, firmas de abogados o de investigadores o de investigación privada que se dedican a sonsacar, a cooptar, a filtrar, a penetrar a funcionarios que cumplen funciones críticas y esenciales en las investigaciones, especialmente en las investigaciones judiciales, que son cooptados por estas firmas de abogados y de investigadores o de investigación privada para obtener información y utilizarla a favor de sus defendidos y de utilizarla a favor de el proceso penal. Entonces, hay muchas investigaciones en curso
muchísimas investigaciones en curso, y yo creo, en mi opinión, y así lo manifiesto también en el libro, y así lo demostró también Gerardo Reyes en su libro, que la firma del abogado de la Aspriella suele incurrir en estas prácticas que precisamente son las que hay que evitar, las que hay que... Sí, pues es que lo que sí es cierto, general, es que usted adelantó investigaciones en contra de Diego Marín, también señalado en el pasado como lavador del cartel de Cali. Y tanto Saab como Marín tienen como defensa al señor abogado de la Aspriella, que a su vez era el abogado también de Carlos Holmes Trujillo, el exministro de Defensa, que en paz descanse. Entonces, ¿usted cree que simplemente todo esto hace parte de una persecución en su contra? Yo manifesté, y así está contenido en el libro, que sentí profunda indignación cuando corroboré que el abogado de los bandidos que perseguía era el mismo abogado del ministro de Defensa, quien pues debe, por la naturaleza de su cargo, está informado, está permanentemente ilustrado sobre las investigaciones que se adelantan. Ahí está lo que él dice. Se sorprendió mucho cuando se dio cuenta que el mismo bandido, o los bandidos, porque él también estaba investigando a Alex Saab y a Diego Marín, que estaba en este proceso o en esta investigación, pues tenían el mismo abogado que el ministro de Defensa del gobierno de Iván Duque, el señor Carlos Holmes Trujillo. Esto, por supuesto, lo plantea él en su libro, ya lo decíamos, el libro se llama Los principios no se negocian, y él cuenta justamente cómo le tocó salir de la Polfa por estas presiones que empezó a recibir, y él habla de una mafia de abogados que justamente se dedican a eso. Y bueno, el abogado, ¿quién era? El señor Abelardo de la Aspriella, bueno, su firma de la Aspriella Lawyers, pero por estas declaraciones que dio en la W el señor Juan Carlos Buitrago, e incluso por lo que él escribió en su libro, en este momento está demandado, lo que mencionábamos anteriormente, y es ese acoso judicial por parte de Abelardo, está demandado por injuria y calumnia por parte del señor Abelardo de la Aspriella. El general Juan Carlos Buitrago, incluso ayer hablamos con él y nos dijo pues que no podía salir a contarnos más detalles sobre lo que él supo en su momento de esta relación entre Diego Marín y Abelardo de la Aspriella y demás, porque está enfrentando un proceso judicial por injuria y calumnia. Pero es que el mismo Marín, o Pitufo, como ustedes le quieran llamar, o zar del contrabando, se ufanaba de su relación con altos mandos del gobierno. Hay un documento que también conocimos aquí en De Frente, es un fragmento de la declaración que entregó ante la policía el mayor Peter Steven Nocua, quien fue jefe de la División de Control Operativo de Cartagena de la Polfa. Él fue jefe entre septiembre y octubre de 2023, y en ese momento dijo que el señor Diego Marín, alias Papá Pitufo, le confesó que gracias al hermano de Carlos Holmes Trujillo pudo él sacar a Buitrago de la Polfa. Mire, ahí está. El documento es una declaración bastante larga, pero aquí vamos a leer donde habla específicamente del señor Carlos Holmes Trujillo. Dice, yo lo relaciona, dice... El subintendente Álvaro Galvis nos empieza a contar que el señor brigadier general en retiro Buitrago había sacado un libro, Los principios no se negocian, en donde lo relacionaba a él como el mayor contrabandista del país. En ese momento yo caigo en cuenta que ese señor Diego era la persona que se relaciona en el libro como Diego Marín, y me asusto un poco y me sorprendo de estar centrado con esa persona. Ese señor Diego Marín, cuando yo lo llamé don Diego, me indicó que no lo llamara por ese nombre, sino por el nombre de Hugo, y nos cuenta que mi general Buitrago iba a sacar un segundo libro, pero que él, con sus influencias, había detenido la producción de ese libro, la cual iba a salir en España, y que fue él, o sea, Diego Marín, quien a través de un hermano del doctor Carlos Holmes Trujillo, anterior ministro de Defensa, que en paz descanse, le ayudaron para sacar de la institución a mi general Buitrago. También me indica en esa reunión que él ayudó a formar desde sus inicios, hace 24 años, a
bueno, no sé qué dice ahí, y que no tiene ningún tipo de antecedente penal. Esto, por supuesto, es muy grave porque este señor que se infiltró además en la organización de Papá Pitufo está contando que el mismo Papá Pitufo le dijo que sí utilizó sus influencias en el gobierno para sacar al general Buitrago de la Polfa. Y sus influencias no dice solamente tengo amigos, dice quiénes. El hermano de Carlos Holmes Trujillo, quien era el ministro de Defensa y también fue canciller de Colombia. ¿Y quién era el abogado de Carlos Holmes Trujillo, Julián? Abelardo de la Espriella. Bueno, les tengo un dato final ya para que ustedes me digan pues qué concluyen de todo esto. ¿Sabe quién era el ministro de Comercio de ese momento? De comercio no. José Manuel Restrepo. En De Frente conocimos que a él, a José Manuel De Frente, le dijeron personalmente que alias Papá Pitufo estaba pidiendo la cabeza de gente de la Polfa, incluyendo al general Buitrago. Él no hizo nada, le dijo a la persona que le informó que fuera y se lo contara al presidente Duque, pero el presidente Duque tampoco hizo nada. Pues bien, José Manuel Restrepo es hoy fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella. Ahí les dejo ese trompo. Todos los caminos llevan a Abelardo y a Abelardo Lawyers Enterprise, ¿no? Sí, y realmente, lo que tiene Pitufo, lo que tiene el contrabando en este país, y hay que decir una cosa que aquí es del Tercer Canal cuando estamos investigando el caso de Pacho Malo, que incluso aquí lo pusieron, y es que el contrabando es la logística del narcotráfico. Entonces realmente estamos hablando de un negocio que no solo se puede ir con el contrabando de todo lo que se maneja en el centro de Bogotá, en San Andresito, en el Gran San y demás, sino que también estamos hablando de que en esas cajitas donde meten ropa, donde meten televisores de contrabando, también se puede ir 1 kilo de cocaína, 1 kilo de marihuana. O sea, realmente estas entrañas que tiene el zar del contrabando, Diego Marín Buitrago, pues realmente no son solo de este gobierno, sino son de 30 gobiernos atrás, porque hablan de 30 años al menos que Papá Pitufo está vigente en el Estado colombiano. La verdad, asqueante todo lo que está sucediendo. Y más, pues, por ejemplo, este dato de Restrepo, la verdad es que deja mucho que pensar sobre si realmente se han visto solo 2 o 3 veces con Abelardo de la Espriella, ¿no? Sí, pues lo que sí se sabe es que por lo menos Abelardo fue muy cercano a Carlos Holmes, o fue su abogado en este momento en el que Carlos Holmes y José Manuel Restrepo compartían gobierno. Pues no sabemos si esto tuvo algo que ver. Ellos han dicho que no se conocen, pero sí es, digamos, como importante poner sobre la mesa que pues sí hubo un vínculo por parte del señor Abelardo de la Espriella con Diego Marín, alias Papá Pitufo, que hoy pues está en el ojo del huracán por todo lo que está pasando con el gobierno Petro, pero también quien debe responderle a los colombianos sobre esta relación pues es el señor Abelardo de la Espriella. Así como se le ha exigido al presidente Gustavo Petro que responda por lo que está pasando, por lo que se ha conocido, por esas infiltraciones, por esas interceptaciones, también porque su director de la DNI habló con el abogado de Papá Pitufo y le ofreció pues algunos beneficios y demás. Se le están pidiendo explicaciones, es lógico que se haga, pero también hay que exigirle al candidato Abelardo de la Espriella que responda por estos vínculos que tuvo en el pasado, y no solamente con Papá Pitufo, también con Alex Saab, por ejemplo. Entonces, bueno, hay que esperar. Esto seguramente lo va a refutar el señor Abelardo de la Espriella, pero es información que desde su misma firma se ha confirmado, y es que ellos sí tuvieron un contrato de prestación de servicios para servir como abogados de alias Papá Pitufo en su momento, y lo que han dicho también es que van a demandar, incluso van a llevar ante organismos internacionales al presidente Petro por estar acusándolo a él de estas reuniones con Thomas Gregan Sons, pero esto es otro tema. Lo importante es que aquí también existió una relación entre estos dos personajes, Papá Pitufo y Abelardo de la Espriella. De Agroexpo a Choco Show, los productores de Paisana conquistan las ferias más importantes del país.
Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?